Job capítulo 38. Hemos visto en este tremendo libro de Job que se está desarrollando aquí una historia de la prueba de lo que está sucediendo con Job. Estamos ya en los últimos capítulos de este libro. Vimos en el prólogo que el Señor le dice a Satanás: ya viste a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El Señor le había preguntado a Satanás: ¿qué es lo que has estado haciendo en la tierra? Y dice: he estado ahí rodeando la tierra y acechando, ¿verdad? Como un animal, como una bestia, a ver a quién puede atacar. Y estaba considerando a Job. La palabra que utiliza el Señor: ya consideraste a mi siervo Job, es una palabra, un término militar. ¿Ya lo consideraste para derrotarlo? Y dice: bueno, lo que pasa es que, dice, es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice Satanás: lo que pasa es que tú lo has bendecido sobremanera, y el tipo, pues obviamente que le conviene estarte sirviendo, y por eso te sirve. Deja que le quite todo lo que tiene y vas a ver si no te maldice en tu propia cara. Y el Señor permite que Satanás le quite todas sus posesiones, e incluso sus hijos mueren todos en un solo momento. Y Job, en vez de maldecir a Dios, se postra a tierra y dice: Dios dio y Dios quitó, sea su nombre bendito. Más adelante el Señor le vuelve a decir a Satanás: ya viste a mi siervo Job, que es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que ha guardado su integridad, a pesar que tú me incitaste a hacerle el mal. Bueno, el Señor no hace mal. El Señor utilizó a Satanás para la prueba de Job, obviamente, porque el Señor no hace mal a nadie. Él no puede ser tentado y ni tienta a nadie. Pero le dice Satanás: lo que pasa es que está sano, deja que lo toque en su cuerpo. El hombre daría cualquier cosa por su salud. Deja que lo toque en su cuerpo y vas a ver si no te maldice en tu misma cara. El Señor permite a Satanás que vaya y lo toque, con la única prohibición: que no le quite la vida. Y tiene varias enfermedades. Job está bastante afligido físicamente, pero él se postra a tierra y adora a Dios. Y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, a la tierra. Y su mujer, Satanás utiliza a su mujer para que le diga: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Era lo que quería Satanás, que maldijera a Dios. Y le dice: has hablado como una necia. ¿Qué tomaremos de Dios? ¿Solamente el bien y no el mal? Pero vemos que a Job le empieza a calar cada vez más esto, porque no solamente le sucede eso, sino que después su familia lo abandona, sus amigos lo abandonan y sus siervos lo abandonan. Y después Job, humillado, se va afuera al basurero, fuera de la ciudad, se sienta en ceniza y está rascándose con un tieso porque tenía pus y tenía llagas. Y cada vez empieza a calarle más fuerte el asunto del dolor que estaba pasando. Y llegan 3 amigos del oriente a consolarlo supuestamente. Desafortunadamente no lo llegan a consolar, porque ellos, se quedan impresionados de ver al Job ahí en esa condición tan triste. Se sientan con él por una semana sin decir una sola palabra. Y después Job empieza a maldecir el día que nació. Quería morirse Job. Y sus amigos, después de que lo dejan hablar un rato, empiezan a decirle, empieza por el más anciano, que era Elifaz temanita: Job, Dios es justo, y al que se porta bien lo bendice y lo prospera, al que se porta mal lo maldice y lo arruina. Eso lo sabemos todos. Así que Job, arrepiéntete y Dios te va a restaurar. Y Job dice: yo no he hecho nada. Y ciertamente Job no había hecho nada. Y los amigos, en su cuadrito, en su ley, querían meter a Dios en un cuadrito pequeño. Tenían la teoría de que Dios inmediatamente bendice al que se porta bien e inmediatamente maldice al que se porta mal. A largo plazo esto es lo que va a suceder con la gente. Con todo ser humano que hace el bien, que hace justicia, Dios lo va a bendecir. Pero ellos estaban pensando en la ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha inmediata. Pero Job empieza a decir: noten ustedes que no es siempre así. Hay justos que viven en problemas y hay gente que es malvada, que vive en abundancia y se mueren en abundancia y en riqueza. Pero Job empieza a tener un problema aquí en su discusión, en donde como que empieza a tener un poco de orgullo, diciendo: yo soy justo, yo soy íntegro, y Dios no me está tratando bien. Yo quisiera presentarme delante de Él, y yo quisiera preguntarle, y quiero a ver qué me va a responder. ¿Por qué estoy yo así? O si quiere preguntarme a mí algo, que me pregunte lo que sea, porque no está bien lo que está sucediendo. No maldice a Dios, pero sí insinúa que Dios está haciendo injusticia con él. Y esto viene a raíz del dolor que tiene, porque no se puede explicar Job
¿Por qué Dios lo está tratando en esta condición? Porque Job también tiene un problema, también está metiendo a Dios en su cuadrito, o sea, ¿por qué estoy bajo pruebas? Y muchas veces nosotros cuando estamos bajo pruebas también nos preguntamos, ¿por qué Dios me permite pasar por esta situación? Y otra vez tratamos de decir, Señor, ¿qué he hecho yo para que tú me dejes pasar por esta aflicción? Bueno, empiezan los ciclos de conversaciones y al final Job, ya que los amigos lo acusan, Job insulta a sus amigos también diciéndoles, ustedes son médicos nulos, son inútiles, hablan puras mentiras, puras falsedades, están llenos de aire, no tienen nada que decir, mejor cállense la boca. Y Job se enoja con los amigos también. Y está molesto Job, pero al final habla tanto en su último discurso Job, justificándose a sí mismo, diciendo yo no he hecho nada malo. Yo también sé que ustedes, como ustedes están hablando, yo también puedo hablar. Sí, el justo eventualmente va a ser bendecido y el injusto va a ser castigado. Pero yo no he hecho nada que merezca lo que estoy pasando. Y como tanto los amigos de Job como Job tienen esta situación de que la razón por la cual está la prueba tiene que ser solamente por un castigo. Dios me está castigando por algo que yo no he hecho. Este castigo no me lo merezco, está diciendo Job. Yo quiero hablar con Dios, a ver qué me va a decir. Y los amigos se quedan callados porque vieron que Job se justificaba a sí mismo y al final no tuvieron qué decir porque les dice, ellos estaban acusando a Job de cosas que Job no había hecho y no se las podían comprobar. Yo había dicho que Eliú, que es el joven que acaba de hablar, no había dicho nada, pero en realidad dice mucho. Me equivoqué. Sí dice mucho Eliú. Y lo que dice Eliú es que dice, yo me quedé callado porque pensé que las canas iban a hablar sabiduría. O sea, la gente, ustedes son más viejos que yo y por eso no quise hablar, pero me doy cuenta que la sabiduría no está en la edad, está en el espíritu que Dios nos da. Y él pone otra alternativa, que las pruebas vienen como una disciplina, como una dirección de parte de Dios para guiarnos en nuestra vida, no necesariamente como castigo. Y pone a Dios como el gran enseñador y se acerca más a la situación que los demás amigos de Job. En realidad las pruebas sabemos que vienen por muchas razones. Como cristianos sabemos que vienen para producir virtud. Santiago nos dice que produce paciencia y Job está aprendiendo esto aquí tremendamente. Como disciplina para dirigirnos, como nos dice en Hebreos, no desprecies la disciplina del Señor, porque al que toma por hijo lo disciplina. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo, para guiarnos, para llevarnos por el camino recto. Entonces, mientras Eliú está al final hablando en su discurso, empieza a haber una tormenta que se está acercando y la empieza a describir Eliú. Y los últimos 2 versículos del capítulo 37, cuando está viendo ya, los últimos 3 versículos, cuando está viendo ya esta tormenta y está viendo los rayos dorados del sol que están saliendo a través de las nubes, ¿se imaginan ustedes el espectáculo? Dice, del norte asoma un resplandor de oro, en Dios hay una majestad terrible, el Shaddai, no lo podemos escudriñar, sublime en poder, rico en justicia, que no menoscaba el derecho. O sea, Job, a ti no te está haciendo daño, no sabemos por qué está haciendo lo que está haciendo, pero se acerca más al problema de Eliú que nadie más. Por eso todos los hombres lo temen, en tanto que él no estima a los que se creen sabios en su corazón. Y empieza a hablar el Señor. Aquí dice, Jehová respondió a Job desde el torbellino y dijo, es mejor traducir desde la tormenta, no que hubiese ahí precisamente un torbellino, pero era una tormenta que se acercaba y desde la misma tormenta viene la poderosa voz de Dios. ¿Se imaginan ustedes lo que ha de haber sido allí? ¿Quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus riñones cual varón. Yo te preguntaré y tú me responderás. Esto de ceñir los riñones o los lomos, dice algunas otras versiones, es las túnicas que utilizaban en aquel entonces llegaban hasta el piso. Pero la gente para trabajar o para correr se subían un poquito en la túnica y se la amarraban con un cinto, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir. O sea, ciñe tus lomos es como pon atención y vamos a platicar tú y yo. Pero primero le dice, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Qué increíble que inmediatamente después que le está diciendo que quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría, lo primero que le va a preguntar a Dios a Job es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo si tienes inteligencia.
Es increíble cómo los que se dicen científicos, ¿verdad?, están atinando cómo empezó el universo y todas estas cosas. Y digo atinando porque no pueden saberlo. No podemos saber lo que sucedió en el pasado, ¿verdad? Y cuánta falta de sabiduría hay en las teorías que a veces se inventan, que muchas de ellas son muy cómicas. Pero es tremendo lo que el Señor va a hablar aquí. ¿Quién determinó sus medidas? Ya que tanto sabes. ¿Quién extendió sobre ella cordel? O sea, el cordel es para medir. Ustedes saben que la posibilidad de que exista otro planeta como la Tierra en el universo es imposible. Es imposible. Hay un ministerio que se llama Reasons to Believe, del astrofísico Hugh Ross, en donde él hace un estudio. La Tierra mide exactamente lo que tiene que medir para poder soportar vida en el planeta. Tiene la cantidad exacta de agua, tiene la cantidad, el balance perfecto de gases en la atmósfera, el peso perfecto de la atmósfera sobre la Tierra. O sea, todos los detalles que hay son precisos, precisísimos. Si varía uno de ellos, no puede haber vida en el planeta. Incluso es increíble que estaban calculando que la Luna, que es impresionante porque siempre tiene la misma cara a la Tierra. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Siempre la misma cara y no varía nada. O sea, la rotación de la Luna alrededor de la Tierra va sincronizada con la rotación que tiene en su propio eje. Impresionante. Pero la Luna tendría que haber sido de cierto tamaño, entre este tamaño y este tamaño, para poder soportar vida en el planeta. Y los que estudian estas cosas estaban diciendo, ¿y por qué la Luna está al extremo máximo de su tamaño? O sea, si estuviese 2% más grande, no puede soportar vida en el planeta. Y siguieron haciendo estudios por qué la Luna está tan grande, y descubrieron que si hubiese estado 2% más pequeña, la única vida que pudiera soportar en la Tierra es de microbios y algunos insectos muy, muy, muy pequeños. Y para poder soportar vida de los seres humanos como nosotros, como el elefante, como los dinosaurios y todo esto, tuvo que tener exactamente el tamaño que tiene. O sea, y el Señor dice, ¿quién determinó sus medidas, Job? Ya que tanto sabes, ¿quién extendió sobre ella cordel para medirla? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Ya habían dicho anteriormente que está suspendida sobre el espacio. Pero aquí le está preguntando, ok, Job, ¿cómo sucede eso que la tierra está suspendida? Porque anteriormente Elifaz dijo, cuelga la tierra sobre el nada, ¿verdad? La cuelga sobre nada. Es increíble que la que falsamente se dice ciencia eran los que estaban diciendo después que la tierra era como una media luna que estaba sobre 4 elefantes, y los 4 elefantes estaban sobre una tortuga, y esa tortuga estaba nadando, una tortuga súper gigante obviamente, nadando en el mar, o que era plana, o que era cuadrada, o que la tenía Hércules sujetando. Quién sabe sobre qué estaba parado Hércules, pero Hércules la tenía. Increíble, ¿no? Pero ya desde entonces aquí este libro está declarando que está sobre nada. Dice, ¿quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios daban gritos de júbilo. Esto es interesante, ¿saben por qué? Porque en el día cuarto de la creación dice que el Señor hizo el sol, la luna y las estrellas. Cuando estudiamos Génesis les dije que mi teoría no es que el Señor creó en ese momento la luna, las estrellas y el sol, y que la tierra es más antigua que el sol, la luna y las estrellas por lo menos por 3 días, sino que se hizo visible. Aquí dice que las estrellas se estaban alabando. O sea, la misma creación de Dios alababan las estrellas del alba cuando el Señor estaba fundando la tierra, cuando el Señor estaba creando la tierra, y los ángeles estaban dando gritos de júbilo. Debe haber sido un espectáculo tremendo, ¿verdad? ¿Quién encerró al mar con doble puerta cuando irrumpía saliéndose de su seno? Fíjense que si la tierra estuviese plana, tendríamos casi 2 kilómetros de agua cubriendo la faz de la tierra. Si la tierra, el agua cubriendo todo el planeta, serían casi 2 kilómetros de altura de agua. Y el Señor, cuando separó las aguas de la tierra e hizo que saliera tierra seca, es cuando hizo las montañas e hizo los valles. Pero comparado con otros planetas, la tierra es muy plana. Si la pudiéramos reducir a ser el tamaño de una bola de billar,
sería tan lisa como la bola de billar, porque casi no tiene dimensiones, casi no tiene mucha, la superficie está bastante lisa, pero lo suficiente para que haya continentes y no haya montañas súper altas y no haya valles súper bajos, lo correcto nada más para que la vida se sostenga como se sostiene en nuestro planeta. ¡Qué tremendo! Cuando le puse nubes por vestido y densas tinieblas por envoltura, cuando establecí sobre él, sobre el mar, mi límite, y puse barra a sus puertas y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, y aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Has dado orden en tu vida a la mañana para que enseñe a la aurora su lugar. O sea, has dado tu orden para que salga la mañana, para que aparezca la aurora, a fin de que tome los bordes de la tierra y sacuda de ella a los malvados. Los malvados aborrecen la luz, ¿verdad? Esa es la idea. La idea es que a los malvados, ¿verdad?, que quieren andar en tinieblas, dice el Señor, sale a la luz para sacudir a los malvados. Le dé forma como arcilla moldeada bajo un sello, es la idea, ¿verdad? Antes se utilizaban sellos para dejar la marca, y haga que ellas se presenten como vestidura. Aquí la otras traducciones dice, haga que las montañas se presenten como pliegues en un vestido. O sea, la idea es que va saliendo el sol en la mañana y le va dando forma a la tierra. Es bien poético como lo está describiendo aquí el Señor, pero le está diciendo Job. Ahora, entendamos que Dios no le está presumiendo a Job diciendo, ¿dónde estabas tú? A ver, Job, ¿y qué sabes tú de estas cosas? No está impresionando a Job. Nada más le está diciendo, tú quieres hablar conmigo y quieres que te dé razones por las cuales yo hago las cosas que hago. Quiero saber si tienes la mente para entender las cosas que yo te voy a decir. Tú quieres tener una plática conmigo y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Bueno, primero explícame estas cosas si las sabes. Y así voy a saber yo que tienes tú la mente para que te pueda yo dar razones, porque los pensamientos de Dios, mis amados, son mucho más altos que los nuestros, no los podemos entender. Y la razón de aquí es que Dios no da explicaciones a nadie, porque no las puede dar. Las cositas que nos puede explicar, no las explica, pero lo que no nos explica es porque no nos lo puede explicar. No es un Dios que se ande escondiendo o que ande obrando a escondidas, no. Pero nosotros somos muy limitados y muy torpes y necesitamos confiarnos en las manos de Dios, porque nos ha demostrado que es un Dios de amor, para que retire la luz de los malvados y se quiebre el brazo enaltecido. ¿Has penetrado tú hasta los manantiales del mar o te has paseado por las profundidades del abismo? Ustedes saben que hay manantiales bajo el mar donde sale el agua, porque se está circulando, se está limpiando. Es impresionante el ciclo de agua que el Señor tiene. No solamente vienen los manantiales de los manantiales afuera y caen con los ríos al mar. Dentro del mar también hay grandes corrientes de agua que nacen allí, de diferente tipo de agua. De hecho, en las islas de Galápagos, ahí hay varios de esos manantiales que permiten que haya diferentes tipos de vidas bien originales y especiales por esta situación que hay en el mar. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Job se quería morir y había dicho él, yo me quiero morir porque ya allí en el sepulcro ya no hay más pensamiento, ya no más dolor, ahí se me acaban los problemas. Y el Señor le dice, ¿sí, Job? ¿Te han sido reveladas a ti los secretos de la muerte y de la sombra de muerte, como para que estés hablando de la muerte? ¿Qué quieres la muerte? Hay gente que dice, nos morimos todos como animales y ahí se acaba todo. El Señor dice, ¿de veras? ¿De veras? ¿Eso es lo que tú crees? ¿Has considerado toda la anchura de la tierra? Declara si sabes esto. ¿Dónde está el camino hacia el lugar en que mora la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? Qué interesantes preguntas, no sabemos nosotros de esto. ¿Podrás conducirlas a sus linderos o mostrarles la senda de su habitación? Y aquí habla con ironía el Señor a Job. Le dice, tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y el número de tus días es grande. O sea, Job, tú quieres que Dios te esté dando explicaciones, ¿verdad? Tienes 70 años, o sea, no sabes nada. Pero aquí le está hablando con ironía el Señor a Job. ¿Has entrado acaso en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo?
que tengo reservado para el tiempo de la angustia, para el día de la batalla y de la guerra. Fíjense, para el tiempo de la angustia en Apocalipsis. Bueno, ustedes saben que una de las plagas en Egipto fue granizo, que el Señor envió para destruir las cosechas de los egipcios. Pero en Apocalipsis va a haber 2 plagas de granizo. Una no tan fuerte, y cuando empiezan la primera trompeta, y la última, en el último de las copas de la ira, son granizos de 34 kilos que van a caer sobre los hombres y van a blasfemar el nombre de Dios. Ese es el granizo que tiene el Señor reservado para el tiempo de angustia. Y para el día de la batalla y de la guerra, cuando Josué estuvo peleando primero conquistó Jericó y después conquistó Ai. Y después de conquistar Ai, el rey de Jerusalén se juntó con otros reyes de los cananeos que estaban de ahí para luchar contra los gabaonitas, porque se habían unido a los judíos. Entonces los gabaonitas le pidieron ayuda a Josué y Josué fue y los defendió, pero dice que cuando lucharon, el Señor le dio victoria a Josué, pero también envió granizo. Y dice, y fueron más los que murieron por el granizo, porque eran piedras grandes que les caían sobre la cabeza. Fueron los que murieron por el granizo que por la espada. Y aquí está, dice, para el día de la batalla y de la guerra. ¿Sabes tú eso, Job? Yo tengo reservado esos granizos allí para esos días específicos. ¿Por qué camino se reparte la luz y por dónde se difunde el solano sobre la tierra? O sea, el viento del sur. ¿Quién le abrió cauce al aluvión o camino al rayo del trueno para hacer llover en la tierra deshabitada, en la estepa donde no hay hombre alguno, para saciar las tierras desoladas y hacer retoñar las semillas de la hierba? O sea, ¿por qué hago yo llover sobre terrenos deshabitados? ¿Me entienden? O sea, no podemos explicar por qué el Señor está haciendo todas estas cosas. Ahora, lo interesante en todo esto que el Señor está mostrando aquí, mis amados, es que Dios tiene cuidado de su creación. No pensemos que Dios hizo todo y luego se sentó, se cruzó de brazos a ver y que todo esté funcionando como un relojito. Obviamente que el Señor ha dejado funcionando su creación en un ciclo, pero el Señor tiene cuidado de su creación. Y va a seguir hablando de esto. Es impresionante que los bosques que han estado talando allá en el Brasil, que han sido cantidades industriales de jungla que han estado talando, han descubierto que cuando sucede esto o se consumen grandes porciones del bosque o de la jungla con grandes incendios, de alguna manera empieza a brotar vegetación por otro lado y se hace otro pulmoncito, y es que el Señor tiene cuidado de su creación. Glorioso lo que el Señor hace. Y ¿saben qué? Mucho de la que la ciencia, entre comillas, supuestamente explica de las cosas que suceden en el ciclo biológico, muchas de ellas son sin explicación, no tienen explicación para ellas, porque son cosas que Dios está controlando. Como dije, no se ha sentado a cruzar de brazos en su creación, sino interviene. Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Job 38, 28, el Señor continúa respondiéndole a Job y dice, ¿tiene padre la lluvia? ¿Quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué matriz proviene el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró para que las aguas se cubran con una losa, aprisionando la faz del abismo? Ahora, esto es impresionante, el ciclo del agua. Yo estaba meditando la grandeza de Dios, cómo diseñó un átomo, H2O, 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno, para hacer una combinación, un elemento que es el agua, que puede estar en gas, puede estar en líquido, puede estar sólido, y en la manera en la que funciona el ciclo del agua es impresionante. O sea, ¿cómo el Señor diseñó este elemento, verdad? Se congela pero flota el hielo, porque cuando se congela se hace más grande. Ustedes, por ejemplo, congelan un pedazo de metal y se hace más chico. Cualquier otro elemento cuando se congela se hace más chico, pero el hielo cuando se congela se hace más grande. Y por cuanto es más grande, siendo que es la misma cantidad de átomos, flota. Y como flota, el hielo no se congela en la parte de abajo, sino se congela en la parte de arriba para que se siga la vida dentro del agua, dentro del lago o del mar, donde esté. Es impresionante cómo el Señor lo hace, ¿verdad? ¿Podrás anudar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión?
La Biblia de King James, en este versículo 31, dice, ¿conoces tú, ahí dice, la dulce influencia de las Pléyades? Y es bien interesante esto, ahora lo voy a explicar. ¿Cuál influencia dice ahí? Sacarás a su tiempo a Mazarot, o guiarás el Arcturo con sus hijos. Mazarot es el zodíaco. Ahora, nosotros conocemos los signos del zodíaco. Satanás, todo lo que Dios ha creado, lo corrompe. Pero el zodíaco son las constelaciones que el Señor ha creado. Ahora, yo no exactamente este estudio no lo he hecho, pero estaba escuchando a Chuck Missler, que hizo un estudio comparando las 12 tribus de Israel con los 12 signos del zodiaco, antes de que se corrompieran, porque también vemos que el pueblo, cuando se corrompió, incluso el pueblo de Israel, le quemaba incienso al sol, a la luna y a los signos del zodiaco. Y los reyes que lucharon para mantener la adoración de Dios estuvieron aniquilando a estas personas que adoraban al zodiaco. Pero la segunda parte del versículo 32, vamos a regresar a esto del zodiaco. O guiarás el Arcturo con sus hijos. Arcturo es una estrella, o Arcturus, que está a 36 años luz de la Tierra. O sea, realmente está muy cerca. 36 años luz es la distancia que dura la luz en viajar 36 años. Está bastante cerca. Es 80 veces más brillante que el Sol y es 30 veces más grande que el Sol. Imagínense ustedes, el Sol es 1.200.000 veces más grande que la Tierra y esta estrella es 30 veces más grande que el Sol. El Sol tiene 1.392.000 kilómetros de diámetro. Esta estrella Arcturus viaja a 112.65 kilómetros por segundo o 6.700 kilómetros por hora. ¿Se imaginan ustedes? El Señor le está diciendo, ¿te atreverías a guiar a esta estrella por el firmamento para que no choque con otro cuerpo celeste? Ahora, es interesante que en inglés se le conoce como the running star, la estrella que va corriendo, que corre. ¿Cómo sabía Job que había una estrella ahí que después la íbamos a conocer como la estrella que corre, ahora con las investigaciones y con los equipos que tenemos nosotros para darnos cuenta que en realidad esa estrella se mueve muy rápido? Increíble. Pero aquí está, ¿verdad? En el libro de Job. Y luego dice, ¿conoces tú los estatutos de los cielos? ¿Dispondrás tú de su dominio en la tierra? Este es el punto que quería yo tocar cuando estaba hablando también del zodiaco y de la dulce influencia de las Pléyades. ¿Sabían ustedes que el cosmos tiene influencia sobre la tierra? No influencia en cuanto a, para que sigamos el horóscopo, no ese tipo de influencia. Eso es lo que Satanás quiere pervertir. Pero son influencias que dicen los astrofísicos que el cosmos es como un engranaje, como un mecanismo exterior cósmico que está para poder sostener vida aquí en el planeta. Y dice, ¿tú puedes disponer, Job, de la influencia del cosmos sobre la Tierra? ¿Acaso sabes tú lo que está sucediendo? ¿Sabes tú por qué las constelaciones están allí donde están? ¿Y qué influencia tienen sobre la Tierra? ¿Se imaginan ustedes el poder y la maravillosa sabiduría tremenda de Dios? Por eso dice que los ángeles estaban brincando de gozo cuando el Señor estaba haciendo el mundo, porque se estaban dando cuenta de la sabiduría que el Señor estaba utilizando en estas cosas. Y luego dice, ¿alzarás tú voz hasta las nubes para que te cubra el chaparrón? ¿Despacharás los relámpagos para que vengan y te digan, aquí estamos? ¿Quién puso sabiduría en lo íntimo? ¿Quién dio inteligencia a la mente? Y esto es bien interesante. ¿Quién nos ha dado la inteligencia? Aquellos que piensan en la evolución, ¿cómo saben que ya llegamos al punto de evolución en donde ya sabemos de dónde venimos? Algunos dicen que Darwin murió en Ushuaia, que es la ciudad más al sur, más austral de Argentina, y allí en Ushuaia dicen que ahí vivió Darwin sus últimos años y casi toda la gente dicen que murió cristiano. No sé. Pero dicen que una de las frases que dijo al final, tratando de demostrar que su teoría de la evolución no servía, dijo, ¿qué pensamiento erudito puede salir de la mente de un mono? Pero ¿se imaginan ustedes? Aquí el Señor está diciendo algo interesante que no lo puede contestar la ciencia. No sabe la ciencia cómo es que existe la conciencia.
¿Cómo el que yo sé, el que yo entienda, el que yo sepa que estoy aquí? Algunos piensan que es como las neuronas tienen varios puntos de conexión, a lo mejor entre tanto punto de conexión ahí se crea la conciencia, pero no lo saben. Y aquí el Señor está haciendo una pregunta muy válida para toda esta gente y para todos nosotros. ¿Quién puso sabiduría en lo íntimo? Porque además el Señor nos da sabiduría para hacer las cosas. El Señor en Isaías dice, cuando el agricultor sale a sembrar y va a sembrar esta semilla, hace los surcos de este tamaño y la riega de tal forma y la cosecha así. Cuando siembra esta otra semilla, hace los surcos de esta otra manera y la cosecha de esta manera. ¿Y cómo sabe la persona lo que tiene que hacer? Dice el Señor, porque yo le he puesto sabiduría en el corazón. Increíble, ¿verdad? El Señor nos da sabiduría para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. No es como una película que salió antes, que se llamaba La Biblia, una película antigua, en donde sale Adán y agarra una banana, ¿verdad? Un plátano, y no sabe qué hacer con él, y lo aprieta por abajo y sale un poquito de plátano por arriba, y ya se lo come porque pues nadie le ha enseñado a pelar el plátano, ¿verdad? Y dije, va a pasar un mono por atrás, le va a hacer así en la cabeza, mira, así se pela el plátano. Y se va por allá. No, pues el Señor ha puesto sabiduría. Yo no creo que Adán andaba ahí tratando de atinar a ver qué iba a hacer con una naranja. No. ¿Quién cuenta las nubes con sabiduría y vuelca los cántaros de los cielos cuando el polvo se funde en una masa y los terrones se abrazan entre sí? ¿Cazarás tu presa para la leona? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando se echan en sus guaridas o se agazapan al acecho de la espesura? ¿Quién provee al cuervo su comida cuando sus pichones claman a Dios mientras ellos vagan en procura de alimento? O sea, el Señor cuida su creación. Si dice el Señor, dice, vuestro Padre Celestial tiene cuidado de las aves. Ustedes valen mucho más que las aves. Las alimenta. El Señor las alimenta. Cuida de su creación. ¿Sabes tú cuando paren las cabras monteses? ¿Has asistido el parto? Bueno, aquí en esta versión dice de las ciervas. En realidad es otra palabra para cabras monteses. ¿Has asistido el parto de las cabras? Porque como esto es poesía, utiliza dos palabras. Son animales que en la traducción del hebreo es difícil a veces traducir el animal, pero aquí en forma poética repite dos veces el mismo animal con diferente palabra. Como por ejemplo, a veces nosotros decimos cerdo, chancho, marrano, puerco. Bueno, tenemos varias. O asno, burro. Hay muchas palabras para algunos animales, ¿verdad? ¿Puedes contar los meses de su preñez y saber el tiempo en que han de parir? Pues las cabras monteses casi nadie las ve, están por allá. Es decir, ¿y tú sabes el tiempo de su gestación? ¿Las has visto parir? Se encorvan, fuerzan a salir las crías, echan fuera sus dolores de parto. Sus crías crecen y se hacen fuertes, salen al campo abierto y no vuelven. Ahora, hay animales que nacen e inmediatamente... Algunos no ven ni a sus padres, ya son independientes, salen y ya saben comer, ya saben buscar la comida. Yo creo que el hombre es uno de los animales más dependientes de sus padres, ¿verdad? Porque imagínense, un bebé está tan pequeñito, está dependiendo completamente de la mamá. Yo creo que el hombre es el animal más dependiente de los padres, porque hay algunos que el tiempo a veces, no sé, 20, 30, 40 años, ¿verdad? Dependiendo de los padres. ¿Quién dio al asno montés su libertad? ¿Quién soltó las ataduras del onagro? El onagro es el asno montés, sobre todo de aquella región, son asnos salvajes. Todavía están allá, existen. A quien di el desierto por hogar y por morada tierra salitrosa, se burla del tumulto de la ciudad y no hace caso de los gritos del arriero. Explora los montes que son su pasto y anda rastreando toda cosa verde. O sea, el Señor le está diciendo a Job, ¿te das cuenta? Hice un animal, un asno salvaje, que no le gusta estar con nadie, está solo por allá, y yo le he dado esa su habitación. ¿Por qué haría yo un animal así, Job? ¡Qué increíble! Ciertamente el eterno poder y deidad de Dios se echan de ver por medio de las cosas hechas, como dice Pablo en Romanos capítulo 1. ¿Consentirá el búfalo en servirte o pasará la noche junto a tu establo? Ahora, la palabra que se utiliza aquí como búfalo, el animal en realidad es un animal extinto. Es un toro salvaje. César escribe acerca de este toro salvaje que existía en la época de Roma todavía. Ahora ya está extinto, como dije. Y dice que es un toro tremendísimo. Él describe, es un poco más pequeño que un elefante. ¿Se imaginan ustedes un toro de ese tamaño? Dice, con unos cuernos gigantes, imposible de domar.
nunca pudieron atrapar uno. Nunca pudieron atrapar uno. Dice, en cuanto vea cualquier animal cerca de él, lo destroza. O sea, un animal enteramente salvaje y fuertísimo. Y aquí le está diciendo el Señor a este: ¿atarás a este toro salvaje con coyundas al arado? ¿Querrá rastrear los valles por ti? ¿Confiarás en él porque es robusto, dejando a su cuidado tu labor? ¿Te fiarás de él para que te traiga tu cosecha y reúna el grano en tu era? Ahora, aquí está muy especial lo que dice aquí en el versículo 13. Dice, baten alegres las alas el avestruz, pero con el ala y el plumaje del amor. Bueno, en realidad aquí les voy a leer otra traducción que está en otra Biblia. Dice, el avestruz aletea con arrogancia como si tuviese alas de cigüeña. O sea, el avestruz cree que está hermosa, ¿verdad? Porque no se ha visto en un espejo. Y dice, y bate las alas con arrogancia, como cree que parece una cigüeña, ¿verdad? Por el contexto que vamos a ver aquí, el Señor está poniendo este cuadro cómico del avestruz. Y dice, abandona sus huevos en la tierra, en el polvo los calienta, se olvida que un pie puede aplastarlos o una bestia salvaje pisotearlos. O sea, el avestruz pone sus huevos en la arena y los pone ahí para que se encuben, los cubre, está en su instinto hacer eso, ¿verdad? Y después se los deja, se olvida. Y dice, no sabe que no puede pisar un pie del hombre o de una bestia. Es cruel con sus polluelos como si no fuesen suyos, no le importa que se malogre su fatiga. O sea, toda la fatiga de haber tenido el huevo y todo eso, ¿verdad? De hacer el hoyo y poner el huevito allí. Al final ya cuando nace su polluelo, ¿y este quién es? No lo reconoce. Y se pone, y es dura para con sus polluelos, dice, ignorando que su trabajo haya sido en vano. Y dice, porque Dios la privó de sabio instinto y no le repartió inteligencia. Pero cuando se yergue batiéndose los flancos, se burla del caballo y de su jinete. Ahora, esto es interesante porque dice que Dios no le dio inteligencia. ¿Qué hace el avestruz cuando viene el depredador? ¿Ustedes saben lo que hace? Esconde la cabeza en un matorral o en un arbusto. Y si no hay arbusto, se la esconde en la arena. Y dice, ay, ya, yo no lo veo, no me ve a mí, ¿verdad? Y todo el cuerpo está afuera. Ahora, es interesante que el Señor dice que lo privó de inteligencia. Hay gente que es así. Dice, yo no quiero saber de Dios, y yo no quiero creer en Dios. Y si yo no creo en Dios, Dios deja de existir. Es lo que piensan. Como el avestruz. Meto la cabeza, no, Dios no existe, entonces no, ya. Hay gente que niega la evidencia. Como les decía yo de este astrofísico que dice, yo no soy astrofísico ni sé de astrofísica, pero dijo él, al ver el balance de las fuerzas que hay en el cosmos, de la energía oscura y de varias situaciones que ve, que como un reloj está perfectamente bien balanceado y diseñado el cosmos, y la influencia que tiene sobre la Tierra y todo esto, dice él, veo que el universo fue creado por un ser todopoderoso que por razones propias hizo lo que hizo. Pero como yo ya decidí que Dios no existe, niego la evidencia. ¡Wow! O sea, la evidencia está allí. La evidencia está ahí, pero niegan la evidencia. Entonces, como la gente quiere meter la cabeza, como el avestruz dice, bueno, el Señor dice, no le repartí inteligencia. Y la persona que dice, yo niego a Dios, y al negar a Dios, Dios deja de existir para mí y ya no tengo que darle cuentas. Cuando la gente con injusticia, como dice allí en Romanos 1, con injusticia detienen la verdad porque habiendo conocido a Dios, no era que no lo conocieron, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y creyendo ser sabios se hicieron necios. Y como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Y dice en otra parte de la Escritura, y como los hombres por la sabiduría no quisieron conocer a Dios, Dios ahora se revela a través de la locura de la predicación. Porque por medio de la sabiduría no lo quisieron conocer. Entonces ahora un hombre le va a estar predicando a otro hombre. La locura de la predicación es una locura. Porque dice, entonces, ¿por qué Dios no se revela a mí? Es que sí se reveló, pero tú no lo quisiste recibir. Su eterno poder y su deidad, dice Pablo, se echan de ver por medio de las cosas hechas. El Señor ha dejado su huella digital allí. Ahí está su marca, ahí está su sello, ahí está su firma. Y podemos ver el diseño sabio de Dios. Que la naturaleza es muy sabia. ¿Sí? ¿En dónde está el centro de inteligencia de la naturaleza? ¿Verdad? Pero
son avestruces. Y luego dice, pero cuando se yergue batiéndose los flancos, o sea, cuando el avestruz está en peligro y de repente ya ve que va a ser atacada y que no le funcionó esconder la cabeza en el matorral, se yergue y empieza a batir las alas y corre más rápido que cualquier caballo. Aquí dice que se burla del jinete y de su caballo. ¿Viste al corcel su valentía? ¿Vestiste tú su cuello con crines ondulantes? ¿Lo harás brincar como langosta? O sea, aquí la idea es, lo harás brincar de susto, lo vas a asustar para que brinque como una langosta que puedes asustar. Sus relinchos son majestuosos y temibles. Escarba en el valle, se regocija en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Se ríe del miedo y no se espanta ni retrocede ante la espada. La aljaba resuena contra él. Fulguran lanza y jabalina. Y no obstante, con ímpetu y furor devora la distancia sin importarle el son de la trompeta. Parece decir entre clarines, ¡ea, ea!, olfateando desde lejos la batalla, la tronante voz de capitanes y los alaridos de guerra. O sea, se imaginan ustedes, el Señor está diciendo, hice yo un animal para la guerra. Está diseñado para la guerra, para que la gente se suba ahí, no se espanta ni con la espada, ni con la jabalina, ni se espanta con los balazos tampoco, sino que dice, lo utilizan como un animal de guerra, dice, porque incluso no se asusta al ver la guerra, sino como, vamos a la batalla. Dice, como que dice, ea, ea. Increíble cómo el Señor puso estos instintos en los animales. Tremendo. ¿Enseñaste tú al halcón emprender vuelo? Extender sus alas hacia el mediodía, dice mi versión, en realidad es sus alas hacia el sur. Y lo que está hablando aquí el Señor es de los patrones migratorios de las aves. Ustedes sabían que las aves en invierno viajan hacia el sur para calentarse. Es impresionante. Un día estuve yo observando varios de los patrones de las aves y hay unos que viajan completamente desde el norte de América hasta no desde América, sino se van algunas aves por un lado del Atlántico, ¿verdad? Y hasta llegar hasta el final. Hay uno que se llama el Pacific Golden Plover. No le encontré traducción al español, parece que ese es el nombre que tiene en inglés. Su nombre científico es Pluvalis apricaria. Este pájaro vive en Alaska y ahí le gusta vivir, pero pasa el invierno en Hawái. Tienen sus crías en Alaska y nacen sus crías y ellos ya cuando viene el otoño se van para Hawái. No importa que haya vientos y que haya huracanes y que haya lo que sea, ellos tienen un sistema de guía que el Señor les ha puesto para encontrar Hawái. Si un piloto se desvía 1 grado saliendo de esa distancia, que son 3.200 kilómetros más o menos lo que viajan, sin parar, sobre el mar, van completamente, y si un piloto se desvía 1 grado, no puede ver a la isla de Hawái, ya no la encuentra. Y estos pajaritos llegan allí, antes de viajar comen y engordan, suben mucho de peso, lo suficiente para emprender el vuelo. Lo más impresionante, ustedes pueden decir, bueno, es que estuvieron antes en Hawái y ya están regresando, ya saben cómo llegar. Bueno, los hijos nacen, los padres se van antes de que los hijos tengan la fuerza suficiente para volar, para emprender el viaje, y los hijitos que se quedan ahí empiezan a comer y a comer y a comer, a engordar, y 2 semanas más tarde salen y llegan a Hawái. Impresionante. Y de veras, si ustedes se ponen a investigar los patrones migratorios de las aves, dicen, ¿y cómo la evolución está hablando de estas cosas, verdad? Es impresionante. Cuando la gente no quiere escuchar, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay un dicho que dice ahí, ¿verdad? ¿Mandarás tú acaso a remontar el águila y que en la altura cuelgue su nido? O sea, ¿cómo sabe el águila que tiene que ir hasta allá arriba y poner su nido en un lugar seguro sobre la roca? Vive, tiene su morada en la roca, sobre el risco de la roca, en lugar inaccesible. Desde allí la presa atisba y sus ojos la divisan de muy lejos. Fíjense que en los ojos tenemos 2 tipos de receptores. Tenemos cilindros y tenemos conos. Los conos ven los detalles y el color, pero necesitan suficiente luz para poder captar la imagen. Los cilindros casi pueden ver en la noche, pero ven en blanco y negro y borroso. Animales como los perros, los gatos, casi en su mayor parte son cilindros nada más, y por eso en la noche pueden ver perfectamente bien, pero ven blanco y negro y ven borroso.
Las águilas y los pájaros, todas las aves tienen puros conos. Por eso los pollos, por ejemplo, les apaga uno la luz un poquito y ya tienen que acostarse porque ya no ven nada. No, necesitan mucha luz, pero el águila y el halcón tienen una vista que desde arriba, donde están volando a la altura, cuando uno los ve hasta arriba, desde ahí pueden ver un ratón en el piso, con toda claridad. Además que la óptica que el Señor les ha puesto es una óptica impresionante, ¿verdad? El Señor aquí está presumiendo de la óptica de las aves que le ha puesto aquí al halcón, ¿verdad? Y al águila. Desde ahí atisba a su presa desde muy lejos. Sus polluelos chupan sangre a lengüetadas. Donde hay carroña, ahí está. Qué tremendo es este libro de Job. Hasta aquí vamos a llegar hoy para ver de las maravillas de Dios, pero Job se está quedando sin poder hablar. De hecho, en el capítulo 40 le va a decir el Señor: ¿contenderá el que está censurándome con el Shaddai? Y más adelante le dice Job: he aquí soy insignificante, ¿qué puedo responderte? Pongo mi mano en mi boca y una vez he hablado, pero ya no responderé más. Aún 2 veces, pero no añadiré nada. Y el Señor le sigue diciendo: no, si vas a hablar, ciñe como varón tus romos todavía, Job, que todavía no he terminado de hablar. Y le da otro discurso más. Pero es tremendo. ¿Saben? Nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Tiene razones por las cuales hace lo que hace, pero confiémonos en sus brazos, que nos ha demostrado, enviando a su Hijo a morir en la cruz, la calidad de amor que tiene por nosotros. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la siembres en nuestro corazón, en buena tierra, y que nos gocemos glorificándote por tu grandeza, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias. Es increíble casi pensar que este Dios, tú, Señor, tan poderoso y magnífico, hayas venido a morir en la cruz por amor de nosotros, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén.